ahí. Estamos a 10 de noviembre. Del 2022. Repetimos en el curso de la UEA de Bio Matemáticas 1 romano, remono. Y hemos estado hablando de los últimos días del concepto de función matemática. Una función, dijimos, es una relación entre cantidades, pero no son cantidades fijas, sino que son cantidades variables. Al cambiar una, cambia la otra. La solemos representar a la cantidad. Hay una relación entre dos cantidades. Cambia una y entonces cambia la otra. Hay entonces una relación. La relación esta es de causa-efecto. En cuanto al sentido o significado en el mundo real de lo que sería una función, más allá del concepto abstracto matemático. Por ejemplo, el tiempo que tarda en caer un objeto, más bien, la distancia que recorre conforme va cayendo depende del tiempo que tiene cayendo. Eso en física lo representamos como si parte de aquí y empieza a caer, entonces la distancia yo quería representar de manera más fiel a la realidad. El intervalo, este intervalo, vamos a ver, llamémosle X no, llamémosle Y0 es el principio, aquí tendríamos el 0, el origen del fenómeno. Esta sería Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Esto sería entonces delta Y, que sería Y1 menos Y subíndice 1 menos Y subíndice. Este de aquí sería Y subíndice 2 menos Y subíndice 1 y así sucesivamente. La distancia que recorre depende de otra cantidad. La distancia sería una cantidad. Esta es una cantidad que sería de hecho el cambio en la posición, la distancia. La otra cantidad que se relacionaría con esto sería el tiempo de caída. Tendríamos un tiempo inicial igual a 0, el tiempo del origen, y tendríamos entonces que considerar intervalos de tiempo iguales. Y aquí sí, los tiempos tienen que ser iguales. De la misma magnitud, vamos a decir. Este sería el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, etc. Y entonces tendríamos una diferencia de tiempo que sería el tiempo 1 menos el tiempo 0, la primera diferencia,
La segunda sería el tiempo 2 menos el tiempo 1, etcétera, etcétera. ¿La relación cuál es? Es la relación o proporción, la relación o proporción, como proporción se ve entonces una o razón o cociente o división. Todos sean sinónimos de una cantidad respecto a la otra, o de una cantidad entre la otra, o de una cantidad sobre la otra, no de una cantidad por la otra. Porque eso no sería una división. ¿Qué sería matemáticamente? Si yo digo que es una cantidad por la otra, una multiplicación. Entonces, esto sería la división de delta Y entre delta T, que es lo mismo que si yo represento estas dos cantidades no mediante letras y números, sino mediante puntos en un dibujo en el que tengo dos líneas aparentemente paralelas, aunque estas no están paralelas, están bien chuecas. Está un poco más paralela, donde aquí tendría la cantidad, aunque sería la cantidad dependiente, la cantidad dependiente, ¿cuál es? Y, ¿sí? Porque la distancia que recorre, o delta Y sería, vamos a decir delta Y, podemos ponerlo, respecto a delta T, la cantidad que vemos de independiente. Si esta es dependiente, la otra será independiente. Y esto, de hecho, tendría, como aquí las diferencias son diferentes, las magnitudes de delta Y son diferentes, son cada vez más grandes, quiere decir que al principio son pequeñas, pero poco a poco, tiempo a tiempo igual, aquí los intervalos de tiempo son iguales, ¿sí? Pero las magnitudes de espacio o distancia recorridas son diferentes. ¿Qué sucede? Que tengo entonces, cuando dibujo la relación entre las dos cantidades, entre esta, se traza una línea que vimos que no es lineal, no es recta. ¿Sí? No es recta. Así se ve. Así se ve lo que aquí son números. Aquí representado mediante puntos en una gráfica. Esto sería entonces, en este caso, si el fenómeno es, o lo que sucede en la naturaleza es algo que se define mediante una función no lineal. Diríamos entonces que Y está en función de T, donde esta en particular decimos que es una función no lineal, que fueron las últimas que estuvimos viendo. Las funciones no lineales suelen describirse mediante lo que vimos último, que fueron las funciones llamadas polinómicas. Es un tipo de función no lineal, o son un tipo de funciones no lineales como las polinómicas. Por otro lado, hemos estado previas a estas, revisamos las que si al dibujar se trazan, pongamos que fuera otro fenómeno, no necesariamente caída, en el cual lo que tuviéramos fuera, pongamos esto, está aquí, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá. ¿Sí? Aquí lo que tenemos entonces es algo que al dibujar los valores de Y2 menos Y1, o Y1 menos Y0, Y2 menos Y1,
y3 menos y2 respecto a esto. Nos dibujaría entonces una función lineal. Esta sería una y igual a f entre t, que sería lineal, una línea recta. Que la relación delta y entre delta t es en términos de dibujo, de inclinación. Dijimos la pendiente. La pendiente. Normalmente la representamos con la letra M. Y la diferencia que habría entre esa y, digamos, esta otra, empezar aquí, luego acá, luego acá, luego acá, ¿cuál sería? Aquí las magnitudes delta y son más grandes que en las rojas que en las azules, y entonces tendríamos una función lineal con una inclinación mayor. Diríamos que m respecto a m es mayor. El cociente delta y entre delta t para la roja es más grande, el número, que el cociente delta y entre delta t para la azul. Nada más como ejemplos, un poco pensando en voz alta o pensando en colores. Son pensamientos de colores. Vemos entonces que para el caso de las funciones lineales podemos conocer m a través de los valores del cociente de los valores de delta y entre delta t, o podríamos generalizando, podríamos decir que sería y respecto a x para como término general de las funciones. Entonces tendríamos a una función como f como y, el valor de y o los valores de y dependen o están en función del valor o los valores de la cantidad x. Es el término general de una función. Y una forma de medir la pendiente aquí, la pendiente para una función lineal, dijimos, la forma general de una función lineal es la pendiente es un coeficiente que multiplica, aquí se multiplica a los valores cambiantes de x, que puede suceder que empiecen desde 0, desde y igual a 0, o pueden empezar en y mayor que 0 o y menor que 0. Eso lo representamos con la letra B, en lo que sería la fórmula o forma, vamos a decir forma, forma general de una f de x lineal. Es la forma general, donde m es la pendiente que determinamos mediante y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es la forma general en la que calculamos la pendiente de una función lineal. Podemos tener funciones de diferente pendiente, que todas parten cuando y vale 0, cuando x vale 0, y puede valer 0, o cuando x vale 0, y puede valer diferente que 0. Pero no es la única manera en la que podemos determinar la pendiente de una función lineal. Hay otras maneras más decentes, no sé si más decentes o más indecentes, pero hay otras formas de medir la pendiente de funciones. ¿Cuál sería la
forma de representar los puntos rojos en una función. Salud. Déjenme ver de esa que tenemos ahí. Déjenme tratar de hacer un sistema de coordenadas cartesianas más o menos decente. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Pongamos acá otro, 11, 12, 13, 14, que sea 15. Ahí está. Y acá ponemos el intermedio, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedémonos con 7, hasta el 8 quizá. Esto entonces X, esto sería Y, para una forma general, donde aquí tenemos los valores iniciales de X igual a 0, Y igual a 0, aquí sería X igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Si esto es Y, aquí tenemos y esto sería, no mentira, eso sería X, la cantidad independiente. La que está en la horizontal, aquí pusimos delta t, X entonces sería lo que tenemos aquí como delta t, serían los valores de X y esos serían los valores de Y. Bien. Si X es igual a 0, Y, ¿cuánto vale? Pues 0. Ahí está. ¿Sí? Si X es igual a 1, pongamos el primer punto. Pongamos el primer punto acá, primer tiempo, Y vale 3. ¿Sí? Y valdría 3. Cuando X1 Y vale 3. Cuando X igual a 2 Y valdría 6. Cuando X igual a 3 Y valdría 9. Cuando X igual a 4 Y valdría 12. Cuando X igual a 5 Y valdría 15. Estaría por ahí. Y este sería el dibujo de la línea que junta los puntos de esta función, de este fenómeno que estaría cambiando así. Cualquiera que este sea el fenómeno. ¿Cuál sería la forma alfanumérica de esa función? ¿Cómo la escribimos? ¿Cuánto es la pendiente? A ver, Y será igual a Y2 menos Y1. ¿Cuánto vale aquí? Llamemos este Y2, este sería el primer punto. El primer punto sería X1, Y1, y sería X2, Y2. Bien. ¿Cuánto vale Y2? 3. ¿Cuánto vale Y1? 0. Y2 menos Y1, aquí por supuesto me faltó el 1 en la Y. Pongámoslo. Ahí está. ¿Cuánto vale el numerador en este cociente? 3. ¿Cuánto vale X2? 1.
¿Cuánto vale x1? 0. ¿Cuánto vale el denominador? 1. ¿Cuál es el valor numérico de la pendiente? M. 3. Entonces tenemos que esta función, esa línea recta, se describe alfanuméricamente por la función y es igual a 3x. Pasamos de la gráfica a la versión alfanumérica de la función. Okay. Tenemos aquí algo más. Si esta fuera, si esto es la horizontal, la función tiene esta inclinación. Bueno, a ver, vamos para que pueda girar así. Si esta es la horizontal, la función tiene esta inclinación. Donde se cruzan la horizontal, el eje de x, con la línea recta de la función. Y siempre donde se cruzan dos líneas, se forma lo que llamamos ¿qué es eso? Un ángulo. Esto es un ángulo. Lo dibujamos así. Lo representamos así como las cantidades x o las cantidades horizontales y verticales las representamos con letras latinas o españolas de x y y. Alguien diría, no, esta es griega, la y no existe. Bueno, no es esa. ¿Sí? Hay dos símbolos para el sonido i en griego. ¿Sí? Una es la iota y la otra no me acuerdo cuál es. Los ángulos los solemos representar con letras griegas, no con letras latinas. La más comúnmente usada es la letra que representa el sonido T, a la T, que hay dos en griego, a diferencia del español, nada más hay una. ¿Sí? Relación entre, bueno, esa T está horrible, pero es como una cruz, representamos a la T, está la T de tiempo. ¿Sí? En griego se representa el sonido T con dos letras, con la letra tau y con la letra más o menos. Es un óvalo con una línea que lo cruza horizontalmente por el centro. A veces la mayúscula es así, la minúscula es así. Ah, ya me acordé, es así. Entonces es así. La letra teta, la escriben así a veces en español, teta, con TH, teta. Alguien dirá que entonces no es la teta, sino la Z, la Z. Llevamos la letra teta, y es la letra con la que solemos representar más frecuentemente los ángulos ¿en qué? Los ángulos se usaban principalmente en la antigüedad para medir la distancia entre astros, esos puntitos de luz que se ven, bolas de gas quemándose. Y también para medir las distancias de los objetos que vemos a lo lejos en la Tierra. De hecho, se usó para medir la Tierra, para describir la Tierra. ¿Y eso cómo lo decimos en griego? Geografía. La geografía es la descripción de la Tierra y la describimos mediante valores numéricos de estas cosas. Y entonces lo que hicimos al medir la Tierra, al hacer la geografía, al describir a la Tierra, numéricamente la medimos y la medimos. Medir en griego sería metron o medida. Entonces la medimos mediante geometría. La medición de la Tierra es la geometría.
Bueno, actualmente entendemos la geometría no como la medición de la Tierra, sino como la medición de magnitudes entre líneas que se cruzan, ya sea un par de líneas, serían las más sencillas. ¿Cuántas líneas son las menos que se pueden cruzar? 2. Una línea no se puede cruzar con nadie. Necesitamos al menos 2 para cruzarse. Puede ser que se crucen así. Ahí están cruzándose. Como ahí. Puede haber una tercera línea que se cruce, que cruza las otras 2. Puede ser así. Y hay entonces varias cantidades de este tipo, es decir, varias cantidades de distancia que separan líneas que se cruzan. ¿Cuántas hay ahí? Hay 3. Las voy a pasar con negro. Esta es una, esta es otra y esta es otra. En otras palabras, hay, esto dijimos que se llama un ángulo. ¿Sí? Esto es un ángulo. Ángulo, con la tilde y la A. Si no sería el apellido de algún señor, el señor Angulo. El señor tiene apellido de geométrico, no se apellida Angulo, no ángulo. Entonces, la tilde es importante. ¿Sí? La tilde es importante para identificar propiedades geométricas o personas. ¿Cómo llamaríamos a esa figura? Que son 3 líneas que se cruzan. Tiene 3 lados, 1, 2, 3. Le podríamos llamar trilátero. Lo más por joder. No más por dar la cuenta. Ángulo. El señor Ángulo Contreras. Si lo definimos con base en las líneas que lo forman, se llama un trilátero. Tiene 3 lados. Y nos da una forma geométrica. Un trilátero es una forma geométrica. Pero la podemos llamar también por el número de ángulos que forman las líneas que se cruzan. Y es como normalmente lo aprendemos en la primaria. Les llamamos, ya dijeron, triángulos. Es un triángulo. El menor número de líneas rectas que se pueden cruzar, todas entre sí, es en una forma geométrica de un triángulo. Una figura geométrica de un triángulo. Aquí son entonces, tiene 3 lados, tiene 3 líneas, tiene 3 lados, tiene por lo tanto 3 ángulos. ¿Qué pasa si tenemos 4 líneas? Sería un cuadrilátero. Sería un cuadrilátero. Así le dicen en el box y en las luchas libres. Tengo 1, 2, 3 y 4 líneas que se cruzan. Es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. Tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. Es un cuadrilátero. Aquí vengo a descuadrarlo literalmente, a reaprender, a tratar de entender las cosas y no simplemente repetirlas porque así no las dijeron. A entender y no solo a memorizar. Reconocimiento humano previo. Queremos entender cómo llegaron a estas ideas para conocer entonces la forma en la que se generan las ideas y entonces ser capaces de generar nuevas ideas. Eso se puede llamar filosofía o se puede llamar ciencia, dependiendo del método que usemos. Oye, es un cuadrilátero, tiene 4 ángulos, entonces ya, ¿qué nombre tendría? Un cuadrángulo.
Y es un cuadrángulo amorfo. ¿Por qué amorfo? O irregular, vamos a decir. Porque las magnitudes numéricas se definen estas formas geométricas por dos tipos de cantidades. La longitud de las líneas que se cruzan entre cruce y cruce, y podríamos decir que al cruce de dos líneas, el lugar donde se cruzan le llamamos un punto. Es un concepto, es una definición distinta al término y concepto de punto, porque en física le llaman punto a un lugar en el espacio, pero ese lugar en el espacio no tiene dimensiones, no tiene longitud, no tiene área, no tiene volumen. Está en silencio. No, ese volumen no. Espacio tridimensional, volumen. Se dice que es un punto en física es adimensional, no tiene dimensiones. En geometría un punto es donde se cruzan dos líneas, no necesariamente rectas. Pueden ser no rectas las líneas que se cruzan, o puede ser una recta y una no recta. Entonces lo definimos por medio de dos tipos de cantidades: las longitudes de las líneas que se cruzan y la magnitud de los ángulos que se forman al cruzarse las líneas. O sea, a través de las longitudes y los ángulos podemos determinar las propiedades de un trilátero o triángulo, un cuadrilátero o cuadrángulo. Y como aquí las cantidades, las magnitudes numéricas de los lados serían 4 valores diferentes, y los ángulos también serían 4 valores numéricos diferentes de ángulos, decimos que es un cuadrilátero o un cuadrángulo irregular. Muy irregular porque no hay regularidades, no hay nada que se repita. Una regularidad es cuando algún número se repite en algún fenómeno. Entonces ese fenómeno empieza a tener regularidades o patrones, que casualmente a los humanos nos encanta andar buscando patrones. Sí, ando buscando trabajo, estoy buscando quien me contrate, estoy buscando un patrón. No, de esos no. Un Patreon, ¿sí? Yo no tengo Patreon en YouTube porque no doy el ancho. No, ¿cómo voy a dar el ancho? Imposible que dé el ancho. Pero, me refiero al patrón como regularidad, como algún número o propiedad que se repite. Los humanos hemos evolucionado y hemos sobrevivido como especie porque somos capaces de identificar patrones en la naturaleza. ¿Mande? Antes que eso, ¿cómo sabes que el que está ahí es un congénere tuyo y no un depredador? Y entonces no tienes que echarte a correr. Porque identificas patrones, por ejemplo, tiene brazos, tiene piernas, 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos. Es más, hasta puedo saber quién es. Reconozco su rostro. Reconozco patrones de cosas, puntos o características a distancias específicas, y entonces puedo saber que es una persona y no un monstruo. Y puedo identificar hasta a la persona por los patrones, las distancias. Me puedo reconocer que es un rostro humano y no un rostro de un depredador. ¿Sí? Y hemos evolucionado, hasta las sociedades han evolucionado a través del reconocimiento o invención de patrones. Puedo reconocer un rostro cuando lo veo, digamos algo así. Una elipse. Una elipse tiene un centro. ¿Sí? Puedo definir aquí magnitudes, distancias en la elipse. ¿Y eso qué es? Alguien que llegara por aquí, ¡ay, que es una cara! Yo he visto callado. Una papa. Una papa. No, en realidad me interesa la línea perpendicular al eje que se atraviesa aquí. Y entonces, de manera inevitable, empiezo a identificar eso como patrones que se parecen a los patrones de un rostro humano.
Y los vemos hasta en el pan tostado. ¿Sí? Luego quien llega al patrones no de un arroz romano, sino de ahí de una mujer con túnica, que además está con las manos juntas. Y entonces identifican a esa mujer de túnica con las manos juntas en un pan tostado. Santa tostada. O más sorprendente, lo llegan a ver en el culo de un perro. Santo perro. Entonces, quizás son simplemente ilusiones que creamos al generar patrones porque nos permitieron sobrevivir. Es natural entonces que nos dejemos engañar por este tipo de patrones. Entonces, también buscamos patrones numéricos en las cosas. Y podemos encontrar entonces, quizá, que aquí ya sea algo un poco más diferente cuando tengo esto. ¿Sí? Donde estas longitudes son iguales, aunque estas sean una mayor y una menor. Y ya puedo encontrar una figura geométrica, una forma geométrica, con algunas regularidades, ya no tan irregular. Tiene 4 ángulos, 4 lados, sería un cuadrilátero o un cuadrángulo, pero ese ya le puedo poner un nombre específico. Es un trapecio. ¿Sí? Entonces vamos al circo y vemos a los trapecistas. No sé por qué le llaman trapecio a eso. Y este es un trapecio, no es un entretenimiento. Ok, entonces este es un trapecio, que es un cuadrángulo o cuadrilátero. O si imaginemos por un momento que esto tiene las mismas magnitudes y los mismos ángulos, y entonces podría decir que es un cuadrado. Un cuadrado es un cuadrángulo regular, totalmente regular. Longitudes iguales, las 4 y los 4 ángulos iguales. Y entonces tengo cuadrados, trapecios, trapezoides, rombos, romboides, etc. Y figuras irregulares, cuadrados irregulares. Puedo tener entonces también el cruce de 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Y eso será un pentágono, porque tiene 5 ángulos, o un pentalátero. Puede ser regular o irregular. El hecho es que todas estas las puedo definir midiendo ángulos, usando la medición de la Tierra. Geometría. Literalmente significa eso, pero actualmente en matemáticas entendemos la geometría como el estudio de los ángulos. Curiosamente de los ángulos, no de las líneas. Asimismo, también podemos definir la inclinación de una función lineal mediante la medición de ángulos. Solo que hay algo que es un tanto, es una restricción que tenemos cuando usamos ángulos para medir la inclinación de funciones lineales. Debemos restringirnos a funciones lineales donde b es igual a 0, si parten del origen. Si no parte del origen, entonces artificialmente desplazamos ya sea la función o desplazamos el eje horizontal, el eje de la variable independiente o las abscisas o x. Eso lo solemos hacer. Y también algo que solemos hacer es que cómodamente tratamos de trazar todas las líneas colocándolas en el centro de nuestro sistema de referencia. Vamos a sacar las marcas, la marca del foro. Otra, aquí, acá, ahí está. Y ponemos el perpendicular, más o menos, lo mejor que podamos. Ay Dios, estoy trazando la luz.
4 y 5. Ok, bien, ahí está. En ese sistema de referencia tenemos acá a las ordenadas y acá a las abscisas, Y y X. Y en esa, en la intersección o origen de nuestros dos, de las abscisas y de las ordenadas, vamos a trazar a la función correspondiente que sea. Pongámosla así. Tratemos de que quede así. Y entonces ahí está. Traté de que quedara con una pendiente de 1. Si la tiene bien, si no también. Entonces, hacemos eso de que a la función la hacemos pasar por el origen del sistema de coordenadas. Y en función de eso, medimos entonces los ángulos partiendo de la horizontal, donde lo que tenemos aquí son el 0 en la magnitud del ángulo, en el valor numérico del ángulo. Podemos usar dos tipos de unidades de medición de ángulos. Una son los grados, que serían 0 grados, lo representamos con una supraíndice 0 o un circulito o una O. Eso significa grados. Igual que la temperatura, siempre que estemos midiendo en Celsius o en Fahrenheit, como hacen los vecinos. Si medimos en temperatura absoluta, la unidad internacional no son grados, no se mide en grados, la unidad se llama Kelvin. Por ejemplo, si medimos la temperatura en la cual el agua se solidifica a presión de una atmósfera, la temperatura es a 273.15 Kelvin. Si la medimos la escala que usamos cotidianamente, serían 0 grados Celsius, que serían 32 grados Fahrenheit. ¿Por qué 32? En cambio, si yo veo 32, qué calor. Si uno de los vecinos ve 32, dice, ¡ay, qué frío! Mejor usemos la temperatura termodinámica, que son los Kelvin, que no son grados. Como los sismos tampoco se miden en grados desde hace 40 años. Y todavía se encuentran en los medios que dicen, hubo un sismo de 7.5 grados. ¿Qué está usted diciendo? No lee usted los diarios, señor del diario. No lo lee, lo escribe. En fin. Bueno, entonces, los grados nos referimos a magnitudes de ángulo. Es una de las medidas. La otra son pi radianes. Normalmente mencionamos radianes o radianes, pero la unidad es pi radianes. Es decir, son los radianes multiplicados por el valor numérico del número irracional pi. El número irracional pi. O sea, ese famoso número 3.14, 15, 92, 64, etcétera, 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 etcétera. El eje de las ordenadas es perpendicular al eje de las abscisas X. Por lo tanto, los valores de Y, el eje está separado, formando un ángulo, está cruzándose con el eje de X. Hay un ángulo entre Y y X. ¿Cuánto mide ese ángulo? En grados, mide 90 grados. Y en radianes, pi radianes entre 2, o medio pi radiano. ¿Sí? Es lo mismo. Recuerden que cuando vimos el punto 5x, que podíamos representar como un medio de x o x entre 2, es lo mismo. ¿Sí? En este caso es un medio de pi radianes, o pi entre 2 radianes, o pi radianes entre 2.
El resultado numérico final es el mismo. La línea horizontal X es de las abscisas donde representamos los valores positivos mayores que 0 de X, pero también los valores negativos o menores que 0 de X. ¿Bien? Podríamos decir que son dos líneas que se están cruzando. Las líneas de los números positivos y la línea de los números negativos. Se cruzan en el origen. Si se están cruzando, entonces habría ahí un ángulo. ¿Por qué se formó? Es una abstracción, un concepto abstracto. ¿Cuánto mide el ángulo en el que se cruzan más X y menos X? 180 grados. En grados son 180 grados. ¿Por qué 180? ¿Por qué? ¿Lo dijiste de memoria o lo dedujiste matemáticamente? Porque se cruza tanto en X como en menos X. Porque finalmente tengo, aquí se cruzan más X y más Y en un ángulo de 90 grados, y del otro lado está X más Y se cruza con menos X en un ángulo de 90 grados. Entonces tengo un ángulo a la derecha de 90 grados y otro ángulo a la izquierda de 90 grados. Sumo dos ángulos de 90 grados y me da 180 grados. ¿Cuántos pi radianes serían? Uno. Si este ángulo mide medio pi, acá hay otro igual que mide medio pi. Fíjense lo curioso. Está de este lado, pero no es negativo. Los ángulos siempre tienen valores positivos. A diferencia de los valores en un sistema tradicional cartesiano, de coordenadas cartesianas, donde puede haber valores positivos de X, números positivos de X, números positivos de Y, números negativos de X, números negativos de Y. Me definen, por ejemplo, los puntos y por tanto la inclinación o pendiente de una función lineal, mientras que cuando mido la inclinación de una función lineal en ángulo, siempre los valores son positivos. Siempre los números son naturales, no reales. Entonces son 180 grados. Ahí lo borré. 90 más 90 es 180 y medio pi más medio pi es entonces un pi radianes. Un pi radian. Pi radianes. ¿Cuánto mide la distancia entre más y menos y? 270. ¿Cuánto? 270. 270 sería 90 más 90 más 90 o 90 por 3. Me da un valor entonces de... valor. Soy muy valiente, yo. Serían 270 grados. ¿O cuántos pi radianes? 3 medios de pi radianes. O un pi más un medio. Ponemos 3 medios de pi radianes. Y todo esto lo hemos estado deduciendo, no recordando. Es la ventaja. No depende de mi memoria y a mi edad ni mi estado, peor. Mi Alzheimer cada vez está peor. Entonces, entender las cosas ayuda a sobrevivir al Alzheimer. Cuidado con el Alzheimer prematuro. Ok, entonces. ¡Ah! ¡Me falta uno! La distancia entre X y X, el ángulo que se forma, 360. sería de 360 grados o sería
Medio más medio me da 1, más un medio me da 3 medios, más otro medio se dan 4 medios, 4 medios, 4 entre 2 me da 2. Se dan entonces 2 pi radianes. Alguien me diría, pero es lo mismo. No. Aquí hablo de esta línea recta. 0 grados. El eje de X tiene 0 grados. La distancia entre el eje de X y el eje de X. En serio, ¿qué significan los matemáticos? Es 2 pi radianes. Pero esto me dibuja lo que sería un círculo. ¿Cuánto mide el perímetro o la circunferencia de un círculo? 360 grados o 2 pi radianes. Una línea horizontal mide 0 grados o 0 pi radianes. Sería 0 pi radianes. 0 grados o 0 pi radianes. Un círculo o una circunferencia, la circunferencia de un círculo, porque en un círculo sería, un círculo es como un cuadrado. Es la figura geométrica. Lo puedo conocer o determinar o identificar por sus valores numéricos como el de su perímetro. La circunferencia es el perímetro de un círculo. O sea, un círculo no es lo mismo que una circunferencia. El círculo es la figura geométrica. La circunferencia es la magnitud del perímetro o del círculo. Lo puedo conocer a un círculo en particular mediante el valor numérico de esa circunferencia, o de manera indirecta por otros números que definen al círculo, como puede ser la distancia entre este punto y este punto, la línea horizontal que cruza por el centro al círculo. Se llama la línea horizontal que cruza, o la línea vertical, o la línea que cruza a 180 grados un círculo. Es el diámetro. El diámetro. El diámetro es cualquier línea que separa en la circunferencia de un círculo a un punto de otro por una magnitud de 180 grados. Y solamente puede suceder, porque pasa por el centro, solamente es el diámetro. Porque podría ser entre estos dos puntos. Y entonces es una línea que corta, una cuerda, como tengo esta curva, pongo un hilo de aquí a acá y queda un arco y una cuerda. Hay ocasiones en las que se les acaba la imaginación a los matemáticos, a los geómetras, y entonces le ponen los nombres más comunes y corrientes que puede haber a las propiedades de lo que estudian. Bien, okay. Esto no es un círculo porque aquí me quedó chueco, ¿sí? Esta magnitud del centro a este punto es mayor que aquí. No puedo trazar bien. Pero ¿cuánto mediría la línea que va del centro a cualquier punto del perímetro o la circunferencia de un círculo? ¿Es el radio? 45 grados. No, mide la mitad del diámetro. ¿Cuánto? No sé. El diámetro mide 180 grados. ¿Cuánto mide el radio? La mitad de 180 grados, que no significa que mida 90 grados. ¿Qué dije? No sé. Pero podemos entender lo que dije, aunque quién sabe qué sea lo que dije. La matemática es una disciplina profundamente abstracta. Eso es algo que es abstracto, es difícil de comprender, pero así es. Es como la mecánica cuántica. Es difícil de entender, pero así es la naturaleza a esa escala pequeñísima del universo.
No se trata de entenderla, se trata de poder usar ese conocimiento. Aunque no lo entienda, lo puedo usar. Eso es la ingeniería. Es el uso del conocimiento para hacer cosas aunque no entienda por qué. Es mejor si entiendo por qué, pero no es indispensable. Bueno, entonces, ya tenemos definido entonces nuestro sistema de referencia para poder medir la inclinación o pendiente de líneas rectas en cuanto a la inclinación o pendiente mediante los ángulos. Ahí está definido. Lo puedo hacer con grados o radianes en un sistema de referencia ya no cartesiano, sino de ángulos. Esto recibe el nombre de un sistema de referencia. Es un sistema de referencia de coordenadas ya no cartesianas, sino polares. ¿Por qué se llaman polares? La verdad no sé. No, pues sí. Sin embargo, puedo todavía recordar que aquí existe una X, existen las X, existen las Y, y puedo entonces tratar de conocer el valor de este punto. Ese punto, ahí se encuentra en el punto X1, Y1. Que lo puedo conocer mediante los valores en las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, este punto X2, Y2 es el punto 3,1. ¿Este punto cuál sería? Sepa la bola, sepa el círculo. No es 1,1, porque ese está acá, está fuera del círculo. Lo que puedo entonces suponer es que este punto es menos de 1, menos de 1. Menor que 1, menor que 1. ¿Cuánto es eso menor? Alguien diría, pues es esta longitud. La longitud de esto, a lo que voy a llamar la línea C. La línea C es la que parte del centro hasta el punto X1, Y1. ¿Y cuánto mide? Pues ¿cuánto mide? Pues mide en X, mide esto. Y en Y, mide esto. Pero ¿cuánto es ese número? Bueno, algo que sucede cuando vemos eso es que se ha formado un cuadrado, ¿sí? Se ha formado un cuadrado de magnitudes con lados de magnitud X, donde el valor absoluto numérico de X es igual a de Y. Y esta X lo que mide acá y esta Y lo que mide acá también. ¿Sí? Y ese cuadrado está dividido por la línea C que cruza entre dos vértices del cuadrado. Dos vértices opuestos, por supuesto. Sería equivalente a esta línea. Donde esta sería C. Esto sería Y. Le voy a llamar ahora B. Y esto que es lo que mide X, le voy a llamar A. Bien. Formalmente se ha formado que un 1, 2, 3. ¿Un qué? No, ahora yo quería que dijeran triángulo. Me han frustrado este hombre. Un triángulo. Así, remontándonos a aquellos años de la primaria, el tercero de primaria, cuando nos enseñaron estos triángulos, que son históricamente conocidos
desde tiempos de los griegos, sobre todo por una escuela de matemáticos cuyo maestro era el maestro Pitágoras, el cual era el mejor matemático de su época. Y él lo que decidió fue, bueno, a ver, tenemos los ángulos, los triángulos. Este triángulo está formado por 3 lados y tiene 3 ángulos, y las magnitudes de los triángulos, de las líneas rectas que se cruzan, son diferentes, sea un triángulo, sea un trilátero o triángulo irregular. Puedo yo conseguir o dibujar diferentes tipos de ángulos, que sean irregulares, o puedo dibujar triángulos que tengan lados iguales, por ejemplo. Y eso me lleva a ver que cuando tengo un triángulo que tiene lados de magnitudes iguales, ahí intenté hacerlo así. Estas longitudes son iguales, tienen lados iguales, iso sería en griego, y ángulos iguales. Este se llama triángulo, no me entiendes, X es igual, X es equitativo, es equivalente, tiene los mismos valores, equivalente. Equitativo, tiene los mismos datos. Esto sería un triángulo de lados iguales o equilátero. Yo lo estaba confundiendo, equilátero, con el triángulo que tiene 2 lados iguales y uno diferente en cuanto a longitud. Curiosamente, eso me da 2 ángulos iguales y un ángulo diferente. Esto, que también lo puedo dibujar así, luego es así como nos decían en la primaria, 2 lados iguales y uno diferente, me lleva a que haya 2 ángulos iguales y uno diferente, que es más diferente. Así. ¿Okay? El azul es diferente de los negros. En este caso los tres ángulos son iguales en el equilátero. Este es el isósceles. Entonces, este sería un triángulo isósceles también. ¿Sí? 2 lados iguales, uno diferente. Este también es un isósceles. Okay. Incluso podría suceder que fuera así. Fíjense. Más o menos. Entonces tengo, aquí es un ángulo muy agudo, aquí es un ángulo muy abierto u obtuso, y 2 ángulos muy cerrados o agudos. Los ángulos muy abiertos se llaman obtusos, los ángulos muy cerrados se llaman agudos, y los ángulos de 90 grados rectos. La diferencia entre estos 3 isósceles es que este ángulo, ¿cuánto mide? 90 grados. Como es un ángulo recto, a este le llamo triángulo que tiene un ángulo recto, y por eso le llamo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Y Pitágoras trató, aquí me quedó casi como si fuera 90 grados, lo voy a dibujar más obtuso. Esto se lo hago así. Paz, ahí sí está. Quedó muy plano. Pero así quedó. Ahí está. Ese sería un triángulo obtuso. A este le llaman un triángulo agudo, a este un triángulo obtuso, como a este le llaman un triángulo rectángulo. Los 3 son isósceles. Lo que intentó hacer Pitágoras fue ver si existían razones o proporciones representables por números enteros entre las magnitudes de los triángulos rectángulos, por ejemplo. Voy a trazar aquí un triángulo rectángulo. Ahí no, porque entonces no me va a dar. Va a ser mejor si lo hago así. Tengo este aquí, este acá, y este. Llamemos a este lado A este lado B y a este lado C.
¿hay alguna relación numérica que me pueda representar el valor de C a partir de los valores de A y de B? A ver, por ejemplo, la adición de los dados A más B. Supongamos que A es igual a 2, B es igual a 3. ¿Cuánto me diría C? Si fuera 2 más 3, esto me daría igual a 5. Este lado debería medir 5. Trácenlo en su cuaderno. Si tiene una regla con escala métrica, sería mejor. Para ver si la adición del lado A más el lado B me da la magnitud del lado C. Medido, o sea, hagamos el experimento, hagamos la medición. ¿Sí da una nota? ¿No? ¿Cuánto mide? Para un triángulo rectángulo con lados iguales a lados rectos, en ángulo recto, de 2 y 3, ¿cuánto mide C? ¿Cuánto? 3.5. Esto mediría, si son valores, este mediría 3.5. Y 3.5 no es un número racional. Bueno, no es un número entero. No es un número entero. Es un número racional, sí. Puedo ser 2/3 o 3/2, viendo la proporción de estos dos. Yo a partir de esto puedo expresar A entre B sería igual a 2/3, que es un número racional, es una proporción entre dos números enteros, o B entre A sería 3/2. Pero no me explica nada de por qué mide esto 3.5. Esto no es o no pertenece a los números enteros. Recuerden que Z es como representamos los números enteros, teoría de conjuntos. Y eso frustró a Pitágoras. Ya está ahí, se quedó aparentemente. Sin embargo, sus discípulos fueron más tercos que su maestro. Espero que así sean ustedes. Y se dieron cuenta que si trazaban un cuadrado a partir de la longitud de A, otro cuadrado a partir de la longitud de B y otro cuadrado a partir de la longitud de C, me daría entonces 3 cuadrados. ¿De qué magnitudes? ¿Este cuánto mide? Mide 2 por 2. Este mide 3 por 3. Y este mide, quién sabe cuánto. 3 por 3 me da entonces 3. 2 por 2. ¿Cuál es el producto de 3 por 3? Por el cuadrado. 3 por 3, o sea, sería aquí igual A por A es igual a A cuadrada. B por B es igual a B cuadrada. En este caso, entonces, ahí lo veo, lo estoy viendo, aunque no me acuerde de cuánto es 2 al cuadrado, ahí lo veo porque estoy dibujando, y este es igual a 4. Y este es igual a 9. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está.
2 por 2, 4, 3 por 3, 9. ¿Cuánto mide esto? La suma, C no, pero sí C por C, o sea, C cuadrado. Se dieron cuenta que la suma de esta área más la suma de la otra área era igual a la magnitud del cuadrado de esta área. Bueno, lo que me interesa es C, no C cuadrada, pues simplemente lo que hago es obtener la raíz cuadrada. Aquí le pongo el 2, porque puede ser raíz cúbica, raíz enésima, depende de la potencia, de A cuadrada más B cuadrada es igual a C. ¿Sí? Porque si a esto le hago le obtengo la raíz cuadrada, pues entonces también le obtengo la raíz cuadrada de este lado. ¿Sí? Entonces si hago aquí la raíz cuadrada de esto, será igual a la raíz cuadrada de esto y me queda esto. No me entiendo. Sí, exacto. La raíz cuadrada de C cuadrada es C. Entonces, ¿cuánto mide esto? ¿Mande? 9 por 4. No, 9 más 4. 13. Sería la raíz cuadrada de 13. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 13? ¿Cuánto? 3.60. Tuvieron un error de 0.1. Del experimento al cálculo matemático hubo un error de 0.1 de menos del 10%. Es importante, es un buen valor. Es un valor. Para haberlo hecho así al aventón, con papel y una regla escolar común y corriente, no es un error muy grande. Entonces, el valor real es C es igual a 3.6. Ok. De esa manera entonces puedo conocer este valor de aquí, el de C, conociendo Y, que sería, vamos a ver, si puede ser A y puede ser B, o A, B y C. A cuadrada más B cuadrada me da C cuadrada, por lo tanto C sería igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, sería el valor de C. Aquí tendríamos entonces A, B y C, lo que sería el triángulo rectángulo que se traza al punto XY. Para diferentes puntos en círculos diferentes, los valores de A y B serán diferentes. De A podrá ser mayor que este, de Y estará por acá, y entonces C será mayor o más pequeño. Entonces puedo encontrar los parámetros de cualquier punto XY en este sistema de coordenadas polares. Para, por ejemplo, no este círculo que pasó por este punto, sino en esta función el círculo que pasaría por otro punto de la función. Ok. Ahora, hay una relación, hay una serie de relaciones entre esta cantidad o esta cantidad B y el ángulo que forma la función respecto al eje horizontal o al 0 grados o al 0 pi radianes. Tracemos otra línea u otra función así.
Parto del origen, eso recuerden siempre. Parto del origen y quiero que pase por aquí. Ahí está, aproximadamente. Este punto estaría aquí. Este punto sería 1,2. ¿Sí? 1,2. Lo que me conviene hacer, bueno, lo voy a terminar con eso. Aquí lo que tengo es otro triángulo. ¿Sí? Ya no es este triángulo azul, sino pongamos ahora este triángulo rojo. ¿Cuánto mide ahora esta C? Le voy a cambiar el nombre. A C ahora le voy a poner H. Déjenme corregir la línea que tracé del ángulo. Parece que fuera de la línea negra. No, no es la línea negra, es la línea azul. El primer ángulo que tracé. Un poquito. Ahí está. Más o menos. Ahora me interesa si el ángulo de la línea negra con el horizonte. ¿Cuánto mide? Pues ahora mide más el ángulo. La pendiente es mayor que la línea azul. A esto le voy a llamar H. A A le voy a seguir llamando A. ¿Pero por qué? Finalmente es este ángulo donde se cruzan la línea negra y el eje horizontal. ¿Sí? Me interesa este ángulo porque dependiendo del ángulo es la pendiente de la línea recta, ¿sí? De la función. Recuerden que la línea recta es la función. Estamos hablando de funciones lineales. Esta es me interesa entonces la magnitud de este ángulo, que es el que se cruza aquí y no el que se cruza acá. Acá hay otro ángulo y acá hay otro ángulo. No me interesan estos, me interesan este. Y por lo tanto la magnitud de esta línea A sería de aquí hasta acá. Esto es A. ¿Bien? Es este valor de X. Y me interesa entonces conocer el ángulo de la línea. El ángulo está junto al origen, donde se cruza con la hipotenusa. Por eso le llamo A, porque es el lado A es el lado adyacente a el ángulo, bueno, no sé, a teta, al ángulo teta. No es una O, vale. Lado adyacente al ángulo. ¿Bien? A esta le voy a llamar, sería la línea, el valor de Y, que es la línea recta, vertical, que está del otro lado del ángulo. Está allá. ¿Dónde está? Está en el lado opuesto al ángulo. A este le voy a llamar entonces O. Este es el lado O, porque es el lado opuesto a el ángulo. Y H se llama hipotenusa. No sé, será porque todo el mundo la usa. Hay una relación, hay una serie de relaciones numéricas, racionales o proporcionales del valor del ángulo respecto a las razones o proporciones de A, O y H. Lo veo aquí en el caso de la función azul, si es más pequeño, si es más pequeño el ángulo, entonces la magnitud de C es más pequeña porque depende de, incluso hasta este mismo valor. Aquí este triángulo es distinto a este triángulo rojo. Bueno, entonces, esas relaciones, si son relaciones, ¿qué son? Funciones. Entonces hay tres, de hecho son 6 funciones, pero 3 son recíprocas de otras 3. Podríamos entonces remitirnos a 3
relaciones o funciones básicas que me ayudan a medir las magnitudes de los triángulos rectángulos. Y entonces me sirven para estudiar los valores numéricos de cualquier triángulo. ¿Bien? De cualquier triángulo. O sea, cualquier figura que esté formada por tres ángulos. Conos, también le llamamos trigonos. Trigonal. Trigonal son tres ángulos. Triángulo o trigono también le puedo llamar. Es un trigono. Eso sería un tetragono. Esto es un tetragono. Suena medio horrible, ¿no? Pero tetragono. O tetrágono. Suena más bonito. Tetrágono. ¿Esto qué sería? Si uso el mismo sufijo. Si me fijo en el sufijo, sería entonces un pentágono. Así es como lo conocía, ¿no? No como pentángulo o pentalátero, sino como pentágono, porque tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. Es un pentágono. Entonces, estas tres funciones básicas me ayudan a entender cualquier trígono o trigono, y por lo tanto se conocen como las tres funciones trigonométricas. Y esas entonces ya están sospechando cuáles son. La relación o proporción entre el valor del ángulo y cómo depende del cociente de la magnitud de Y, el lado opuesto, dividido entre la magnitud de H o hipotenusa. A los lados de un triángulo rectángulo, a estos de aquí, a estos lados que están separados por 90 grados, se les llaman catetos. Y el lado diagonal, C, es la hipotenusa. Terminamos entonces ya con esto al llegar a este concepto. Esta relación se conoce como la relación seno, la representamos por nada más las primeras tres letras de la palabra sen. No tiene que ver con el zen, el yin y el yang, no es otra cosa. El seno del ángulo, de este ángulo rojo, es numéricamente la relación proporcional de la magnitud de Y o el lado O entre el radio a lo que podría ser un círculo que pasa por aquí. Vamos a pasaré por aquí. Este sería el círculo. Más o menos por acá. Ahí está. Este círculo, este punto X, X1, Y1, ¿sí? Tendrá la magnitud O igual a esta Y. H es la longitud del radio de este círculo, de la hipotenusa del triángulo dentro de este círculo, le llamamos un triángulo inscrito en el círculo. Y esta relación es la relación seno. Segunda relación o función trigonométrica es que la magnitud del ángulo es proporcional a la magnitud del lado adyacente o el cateto adyacente entre la magnitud del radio o hipotenusa. Y esta es la función coseno. Y la tercera es la relación en la cual la magnitud del ángulo es proporcional a el cociente del lado opuesto entre la magnitud del lado opuesto entre la magnitud del lado adyacente. Esta es la tangente, porque es donde se juntan estos dos aquí, y perpendicular a la hipotenusa pasa una línea de inclinación específica, inclinación única
y exclusiva a ese punto. Y es la línea tangente al radio del círculo. En ese punto se confirma que por qué se llama tangente. Porque le gusta a la gente. Porque quizás no la entiendan. Entonces esas son las tres funciones trigonométricas fundamentales. Están las recíprocas de ellas, que son la cotangente, la secante y la cosecante. Hay un día que es la coordinación de sistemas de cómputo. La cosecante. ¿Qué son las inversas a estas? La cotangente es adyacente entre opuesto, la secante es hipotenusa entre adyacente, si no me equivoco, revísenla, y si no me equivoco, esta será entonces hipotenusa entre opuesto. Entonces, por favor, revisen sobre todo estas dos, que no haya yo metido la pata hasta la ingle, y nos vemos mañana. Por hoy terminamos.